Con su permiso, bienvenidos a un episodio de aniversario nuevamente de este gran podcast, en su segundo aniversario, que ahorita vamos a tener oportunidad de recapitular el año que transcurrió. Mi nombre es Arturo Aramburu y tenemos una alineación de lujo el día de hoy. Me acompaña de este lado Beata Boina, Alejandro Poiré, Héctor Villarreal y Carlos Elizondo. Entonces estamos con manteles largos y tenemos solo 40 minutos. Entonces quiero que hagamos esto lo más dinámico posible. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Todos bien? Todos bien. Muy bien, muy contentos de que estés acá. Qué bueno, yo Que también estemos estoy, acá. De que estemos acá, de hecho. estoy muy contento. Y de hecho es de las primeras veces que podemos vernos de frente, grabar en persona. Tenemos una producción muy interesante también acompañándonos. Entonces vamos a aprovecharla, vamos a irnos directo al tema. Ustedes durante todo un año estuvieron analizando temas diversos. A veces juntos, a veces en lo individual, hablaron de temas energéticos, hablaron de temas políticos, hablaron de chismecitos y carnita política que ustedes mejor que nadie lo conocen bien. Y me gustaría empezar con un tema que nos va a servir para abrir el diálogo y después retomar lo que ha pasado en el año. Y no me gustaría que se nos escapara, que es justo lo que pasó ahora en la CELAC, ¿no? Hace un par de semanas, que creo que no han tenido oportunidad de discutirlo aquí en el podcast, pero para la gente va a ser muy interesante escucharlo. ¿Ustedes vieron lo que pasó en esa mesa de conversación? En el momento en el que el presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay, pues abiertamente desconocieron los gobiernos autoritarios latinoamericanos. ¿Lo ven ustedes como una señal de cierta forma de un bloque de contención que se forma para frenar movimientos autoritarios, autocráticos, que habían estado germinando de forma muy prolífera en Latinoamérica? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Beta? Mira, el tema internacional yo creo que ha dado lugar a muchos análisis muy interesantes y en ese contexto lo que mencionas, lo de CELAC, pues sí ha generado mucha controversia, mucha respuesta aquí en México, obviamente, por razones pues muy claras. Ahora bien, CELAC en general es una plataforma donde sí ha habido muchas controversias y en general, si lo vemos desde la perspectiva histórica, que no es tan larga para CELAC, pero sí la es, normalmente los regímenes de izquierda han chocado con los regímenes democráticos más de orientación centro-derecha o derecha. Eso ha sido así tradicionalmente. De hecho, CELAC no se reunió durante 5 años precisamente por las controversias que hay entre los países latinos. Ahora bien, un gran error, a mi modo de ver, fue hacer esa reunión, esa cumbre de CELAC, en la cual pueden participar los representantes de todos los países, de los 33 países latinoamericanos, justo después de las celebraciones del grito. Claro. Y eso fue contaminar la celebración nacional con precisamente la participación de los líderes de los países latinoamericanos que generan tanta controversia como Maduro, como Díaz-Canedo, menos obviamente, pero sobre todo. Claro. Sí, esos días estuvieron llenos de simbolismos, ¿no? Y de muestras claras de lo que el presidente intentaba decirnos. Carlos, ¿tú cómo ves eso ya en el contexto nacional? Y, obviamente, relacionado con las elecciones del 2024, ¿qué camino crees que nos espera para el 24 en el tema electoral? Tenemos 40 minutos, ¿verdad? O ya un poco menos. Mira, yo creo que el presidente López Obrador, que no le interesa realmente la política exterior, le interesa mucho el manejo de los símbolos, las fiestas nacionales, y creo que se equivocó desde el punto de vista del interés nacional en los símbolos que mandó. Invitar al presidente de Cuba a hablar el Día de la Independencia Mexicana, pues a lo mejor deja contentos a algunos de sus bases, a lo mejor salen muy bien en la foto, pero cuando tienes un gobierno de Estados Unidos que le está abriendo a 8 millones de mexicanos la oportunidad de legalizar su estancia en Estados Unidos, tendrías que estar haciendo todo lo posible para colaborar con ello, ayudar a que esa reforma pase el Congreso de los Estados Unidos. Y él prefiere pleitos simbólicos como este. Qué bueno que si no vino luego el secretario de Estado a la siguiente celebración de Estados Unidos, que si hubo un video de Biden que decía que quiere mucho al pueblo mexicano, pero no dice nada del gobierno. Todo eso es el juego de símbolos. Lo importante es que la política exterior tiene que ser un instrumento para mejorar las condiciones
de vida, de autonomía de los países miembros y de los países respectivos, y esta cumbre no sirvió para eso. Sí, sí, Carlos, pero estás con una lógica francamente muy del siglo XXI. Pues que yo estudié relaciones Perdón, internacionales. yo lo sé, pero lo que tenemos que entender de esta cumbre es insertarla en la lógica de un intento de retroceso Eso hasta sí. en las formas de lograr la sucesión presidencial dentro del gobierno y su partido. Y francamente, creo que tienes toda la razón. López Obrador se equivocó porque la agenda está en otro lugar. Porque Claro. la política exterior es para esto. Pero lo que opina el canciller es que la política exterior es para juntar timbres y para juntar moneditas en su ofrenda al señor presidente cuando el presidente tenga que llegar a decidir quién va a ser su sucesor. Sí. Así se está jugando. Y creo que se equivocó el propio canciller también, pues porque la verdad la explotó una bomba en la cara. Creo que el objetivo era un poco decir, miren muchachos, yo también soy radical de izquierda, y podemos traer aquí al presidente de Cuba y podemos traer aquí a Maduro. Y tú, presidente de México, eres el líder de El todos líder estos. de la nueva izquierda latinoamericana, whatever that means. Y el efecto es que en la propia mesa Maduro le recordó a López Obrador Que quien lo invitó quien no fue. convocó fue Calderón originalmente. Así como que el pecado capital, ¿no? El innombrable se le mienta al señor en esta fastuosa cumbre de viejitos, todos hombres otra vez, y ahí es Claro. un poco la idea del retroceso. Y en donde, pues al final del día, tienes razón, estas cosas tienen consecuencias para la política exterior de México, otro desencuentro absolutamente innecesario con Estados Unidos, y creo que también no necesariamente le va bien en esta lógica del liderazgo latinoamericano, porque incluso hubo estas recriminaciones de los democráticos, pero también de los autoritarios diciendo, oye, esta idea que traes de que las Naciones Unidas sigan en su protección y defensa de los derechos humanos, pues no, pues si queremos ser autónomos vamos a hacerlo en serio, ¿no? No, Obama está lleno de locuras esto. Es para convocar, tenía dos grandes objetivos. Sustituir a la OEA, que resultó que no va por ahí, pero más interesante, queríamos hacer una cosa como la Unión Europea, Claro. que es justo el poner restricciones a los miembros en términos de derechos humanos, de política comercial, de política económica y de muchas otras cosas. Pero además, no vino ninguno importante. Claro. O sea, los países grandes se abstuvieron. El único que iba a venir se le aguadó la fiesta, que era el presidente argentino. Así es. Yo quisiera retomar sobre lo que dice Carlos. Además, para darle un toque todavía más estridente, están los problemas en Brasil, que no son menores con Bolsonaro, con un discurso también Sí. sumamente extraño. Entonces parecíamos una caja de resonancia o sea, cuenta la democracia, no cuenta, vienen estas personalidades. Creo que eso también enturbió y no se le ha dado la cobertura que merece. En Brasil están las cosas muy extrañas. Pero yo quisiera conectar con algo que decía Carlos. Creo que hubo una oportunidad desaprovechada y lamentablemente el timing estaba perfecto. Una de las cosas que se quiere hacer para tratar de mitigar los efectos de la pandemia es una inversión muy fuerte de Estados Unidos hacia el sur, particularmente en Centroamérica. Había la oportunidad incluso creo que se le cayó aquí la pelota al presidente, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cumbre que desde México se señalen los proyectos estratégicos para la región y nos vamos a empezar a integrar ahí y salimos con este circo. Es Claro. un gran punto, Héctor. Fueron a pedirle dinero, porque acabaron pidiendo el dinero a los gringos después de insultarlos, ¿no? Bueno, es lo clásico ya en los años. Ahora, lo que es interesante es la otra faceta de regresar a los años 60. Uno es la sucesión presidencial, sí, cada quien juntando sus fichas, el presidente trayendo a la suya, ¿no? Claro, O sea, clarísimo. a diferencia de los clásicos, aquí el presidente habla con la verdad. Sí. Él dijo que iba a tener tales personas en el gabinete antes de la elección y ahí estuvieron, salvo una persona. Y todos sabemos que la candidata se llama Claudia Sheinbaum, pero el juego sigue. Pero en el otro lado creo que no entiende tampoco bien cuál era el juego que México jugaba en los 60s, de cierta distancia de los Estados Unidos, votar en contra de la expulsión de Cuba en la OEA, pero tenía que ver con como un juego de sombras, no sé si acordado, pero ciertamente platicado,
pero que no ponía en juego la parte estratégica, de colaboración, la Alianza para el Progreso, etcétera. Y acá es como bruscón, como... Claro. Sí, estirando la liga, ¿no? Hasta el punto en el que, y esa es mi siguiente pregunta para ustedes, que pudiera romperse que se pusiera muy ríspida la relación México-Estados Unidos. En algún episodio ustedes comentaron con un ejemplo muy padre. México quiere bailar en la misma fiesta que baila Estados Unidos. Estados Unidos organiza la fiesta y te invita a pachanguear con ellos si quiere, ¿no? Hasta ahorita Estados Unidos pareciera que sigue queriendo tenernos ahí. Y me parece que fue Carlos el que comentó. Hay que analizar si México quiere bailar en esa fiesta, porque pareciera que no están queriendo. No tiene muchas otras opciones, la verdad. Exactamente. O sea, sí tiene que bailar de alguna forma, y el tema económico yo creo que es crucial en ese sentido, y hay unas contradicciones muy fuertes cuando habla el presidente que el TEMEC es, digamos, la base de la integración de la economía de México, etcétera, pero por otra parte, pues está haciendo ese tipo de eventos como CELAC, invitando a los presidentes a las fiestas nacionales. O sea, México no tiene muchas otras opciones. De hecho, hay una conexión muy fuerte, y la conocemos todos, económica, social, sobre todo por el tema de la migración, en temas de seguridad con los Estados Unidos. Es un vecino, o sea, México y Estados Unidos son vecinos que se aman y se odian. Para la perspectiva de México lo vemos claramente, un vecino que amamos y que odiamos al mismo tiempo. En ese sentido, yo creo que no ha madurado esa política mexicana, sobre todo en esa administración, de reconocer de que si este es el socio fundamental en lo económico, en lo social, pues sí debe ser también un socio importante en lo político, y como que darle golpes por debajo de la mesa y a veces también golpes por encima de la mesa, sí, pues no es lo mejor para esa relación. Y a mí me llamó mucha atención la celebración del 200 aniversario de la consumación de la independencia y el discurso que dio el presidente. Fue corto, pero muy significativo, de los pocos donde habló sobre los países, otros países, sobre sus relaciones, las relaciones de México con otros países. Mencionó a Rusia en primer lugar, diciendo que ¿cómo le vamos a reprochar a Rusia el asesinato de Trotsky si los rusos después hicieron tantas cosas buenas para nosotros? O sea, dijo eso el presidente de México en la celebración del 200 aniversario de la consumación de la independencia. Algo, o sea, yo estaba escuchando y no me lo creía, o sea, lo escuché mal. Inaudito. Entonces está impresionante, ¿no? Más así hay algunas otras. Propósito sí, debe tener muy claro. Debe tener un propósito, un poco en las relaciones con Rusia, pero sobre todo en las relaciones con los Estados Unidos. Claro. Y por ahí al final menciona al presidente de los Estados Unidos. También agradecemos al presidente Biden por darnos ese discurso, digamos, pregrabado. Entonces sí hay estos golpes que se están dando, y eso la administración democrática, pues la administración demócrata, digamos, en los Estados Unidos es una administración que tiene paciencia, son experimentados, son diplomáticos, digamos, saben que la institucionalidad es lo más importante en ese sentido, pero no responden de la misma manera, obviamente, en los discursos, pero la verdad es que toman sus decisiones, claro, ¿no? Y entre estas decisiones, pues, hay varias, voy o no voy a la fiesta, ¿no? Simplemente, claro, hago esto o no hago, abro la frontera o no abro la frontera. Y por más pacientes que sean, si las propuestas políticas en el 24 se ven de la misma forma que se ven hoy, con un Morena popular, muy avasallador y con una alta aprobación, pues serían 6 años más de esa relación. No necesariamente, es decir, López Obrador es López Obrador, eso es... ¿Tú verías un cambio entonces? Pues perfectamente, yo creo que lo que dice Beata es cierto. Cualquier cálculo realista de dónde está el bienestar de México es en mantener una buena relación con Estados Unidos, poder ir a las fiestas entrando en primer lugar, bien acompañado, claro, etcétera, etcétera, en la mesa principal, no ahí en el baño. Claro. Entonces, y yo creo que es muy peculiar un presidente que, por ponerlo muy gráficamente, es capaz de destruir por una decisión arbitraria y caprichosa la obra de infraestructura más grande que el Estado mexicano tenía, que era el aeropuerto de Texcoco. No creo que otros de Morena o del derecha hubieran hecho algo parecido. Esto es muy de López. Entonces, yo creo que esto es lo que dice Beata. Estamos, yo no diría condenados, afortunadamente estamos en este lugar del mundo, con esa frontera con Estados Unidos. Es un gran privilegio, hay que aprovecharla bien. El Telecán, Temec fue para eso, y hay partes del país que están muy bien gracias a eso. El presidente lo entiende, por eso
ratificó el TEMEC, esta administración. Entonces no estamos, yo creo que en un mundo de ruptura, y los Estados Unidos tienen claro que tienen que cuidar el vecindario, tienen el privilegio de tener solo 2 fronteras relativamente fáciles, si la comparas con Polonia o con cualquier otro, China, cualquier otro país del mundo. Ahora, hay un tema sustantivo que sí creo que le puede acabar estallando esta administración, que es el tema de quiénes son las empresas validadas para el despliegue de la red de 5G. Estados Unidos ha estado muy activo en que no sean empresas chinas, ha logrado que aliados como el Reino Unido, que tenía ya planeada esa licitación, excluye... Exactamente, es más preciso eso, en efecto, Alejandro. Y México ahí ha dicho que no. Y eso puede ser un punto de conflicto muy serio y que va a acabar, creo yo, pagando México un costo muy alto, porque tarde o temprano nos vamos a echar para atrás. Exacto. Y eso va a retrasar el despliegue de... Pues, una tecnología que es importantísima. Claro. Héctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese costo para México, que probablemente los daños son incalculables en el corto plazo, de hacer ríspida la relación en este sentido con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú y qué tendría que hacerse para mejorar la vía por la que estamos yendo con Estados Unidos? Mira, yo creo que es muy buena pregunta. A mí me parece que la relación tiene algunas tensiones y se pueden incrementar en frentes muy específicos. El energético el siguiente año creo que va a ser un dolor de cabeza y otra oportunidad perdida, porque si viene todo esto de la electrificación, seríamos los primeros interesados en pedirles que nos den chance de ir a su red, desde mi punto de vista. Déjame agregar algo ahí, tú estás siendo optimista. Yo creo que tenemos he hablado con algunos expertos, un gran incertidumbre en el invierno respecto a la capacidad de la CFE de traer el gas que el país necesita, no solo para las termoeléctricas mexicanas. Ya lo vimos, No solo ya lo vimos, estamos arrastrando eso. La CFE no está pagando contratos que tenía porque no anticipó con compra de futuros la llegada de un frente fría. Entonces hay una deuda gigantesca que no están pagando, están litigando, pero esas mismas empresas son con las que tienes que tener amarrados los contratos de gas para este diciembre, y el mercado de gas se ha movido muy rápido porque han construido muchas plantas de licuefacción de este gas para exportarlo a Europa, que está queriendo saltar o disminuir la dependencia del gas ruso. Es estratégico también para los Estados Unidos. Entonces ahí podemos tener un susto. Sí. Otro dato que producto de nuestra ineficacia, no de una sanción de los Estados Unidos, hay que decirlo. ¿Producto de la no planeación? Sí. De una no planeación. Yo creo que también vamos a empezar a ver la tentación de gobernadores en la frontera norte queriendo hacer tratos directos con Estados Unidos. A ver, que nos cuente el regio qué trae en mente. No. A ver, sí, queriendo. Nuestro gobernador y exalumno, el gobernador de Nuevo León y exalumno de nuestro programa DPP, Samuel García, pues ya trae muchos tratos con el gobernador de Texas. Y yo no creo que los gobernadores la gobernadora de Baja California y el gobernador de Sonora, que son de Morena, también egresados de la escuela. También egresados de la escuela de gobierno. Sí, claro. O sea, sí. Creo que el profesor Villarreal nos está anunciando una estrategia que él mismo está llevando con sus exalumnos. En el caso de Samuel García es muy claro. Incluso en el tema de vacunación, él dijo, no me voy a esperar a ver a qué momento me llegan las vacunas, y armó un plan de vacunación fronterizo con Estados Unidos. Simbólicamente muy importante, no cambia los grandes números, pero te indica eso. Son señales. Sí. Pero vienen cosas muy interesantes. Agua en el noroeste. Sí. Redes eléctricas. Déjame locales. pararme rápido lo del agua. Nosotros siempre hemos tenido una deuda histórica por el lado del Bravo, que nosotros tenemos que pagarles de la cuenca del Bravo a los Estados Unidos X cantidad de millones de metros cúbicos, y ellos nos lo compensan con agua del Colorado, con la novedad que se secó o está por secar el Colorado. Ellos van a tener una deuda con nosotros importante. Claro. Ahí hay un reto que se resuelve mejor cuando la relación es buena. Sí, claro. efectivamente. Se complica cuando no. A la mesa con un montón de milagritos A ver, yo nada más pienso, ¿cuántas vacunas más nos hubieran donado los Estados Unidos si nos tratáramos bien con ellos?
¿cuántos mexicanos ya estarían vacunados? O sea, es de locos esto. Perdón, me saqué del tema de los gobernadores, pero es cierto, es para compensar esto. Y yo creo que pues está la tentación de empezar a hacer acuerdos en lo chiquito que van a empezar a marcar nuevos rumbos. Incluso de repente hay anuncios muy interesantes. Esto ocurrió hace 5 o 6 semanas, donde el gobernador de Jalisco decía, pues nosotros también queremos estar conectados, no hay frontera. Mejor allá. Sí. Bueno. Claro. Sí, claro, que claro. no Un creen puente aéreo pueden hacer. ¿No creerán ustedes que sistemáticamente eso podría tender a crear un ambiente de poca gobernabilidad del presidente al ver que los gobernadores pueden hacer sus esfuerzos en lo individual para donde ellos quieran? Al final, si todos los gobernadores buscaran eso, pues la figura presidencial perdería peso, perdería autoridad, relevancia y muchas otras cosas, que no sé si eso sea positivo. Yo creo que eso está pasando casi ineludiblemente por la trayectoria sexenal. De todas maneras, tiene el gran control el presidente, pues, de las transferencias federales, que para muchos de estos estados van a seguir siendo muy importantes. Claro. Una cosa es lo que eventualmente se apruebe en el paquete económico, y otra cosa es lo que te firme al final del día los responsables de Hacienda, que son los que pasan esas transferencias. Pero lo interesante, además de esta estrategia de pelearle, de sacarle la lengua a Estados Unidos y estamos peleando con ellos, y de invitar al premier chino a que nos dé un discurso en la CELAC, es que yo creo que está basada en 2 ficciones. Una ficción, en fin, está basada en una tradición histórica que creo que en el siglo pasado se llevaba de una manera, en general, un poquito más estratégica y más conveniente, porque pues había esta ficción de que México era verdaderamente autónomo, y en algunas ocasiones sí creo que se ejerció esa autonomía con alguna firmeza, pero que de alguna manera también en el marco de cierto acuerdo. Eso está muy bien, creo que lo están haciendo mal. Siempre estuvimos del lado de Estados Unidos en la Guerra Fría, digámoslo claro. Exacto. Pero además de esa tradición, hay 2 ficciones. Una es la ficción de que desde el punto de vista económico también nos conviene aliarnos con China. Por santo Dios, eso ya lo hemos visto una y otra vez. Somos competidores. Realmente el reto es precisamente aprovechar la relativa dislocación de las economías estadounidense y China para poder volver a aprovechar estos tratados que hemos firmado en distintas condiciones. Y la otra ficción es que la opinión pública, los mexicanos, nos gusta pelearnos con los gringos. Eso es una falsedad absoluta. Millones y millones y millones de mexicanos tienen parientes que viven allá, tienen parientes que son estadounidenses, ven la posibilidad de futuro, de progreso, de oportunidad en cierta cercanía y de oportunidad y de crecimiento compartido, y no van a estar tan contentos si sistemáticamente creemos que el destino es aliarnos a los chinos. Ya digo, no hablemos de racismo y de novelas fantásticas como El complot mongol, pero ciertamente pues, nos habla de que nuestra vocación, incluso cultural y de opinión pública, no va a pasar por esta, digamos, lógica estratégica de vamos a aliarnos con los tiranos para defendernos de los gringos. Eso Además, no López lo entendió en la campaña. Él, en la elección del 6, se peleó con el Telecán. Así es. En la elección del 18 ya no, y ganó todo el norte por eso. Con un discurso anti-Telecán ganaba Nuevo León como ganó, pues ni de broma. Ni de broma. Ahora bien, yo creo que es importante también marcar aquí que eso no debe, se puede decir, impedir que haya diversificación, ¿no? Porque también hay una Que es otro sueño Bueno, sí, ya sé, mexicano. yo estoy por ahí Carlos lanzando. estuvo a punto de decir que era la tercera ficción. Lanzo esta idea a cada rato porque, bueno, por ahí está Europa, por ahí está la Unión Europea, por ahí está Asia, obviamente ya no digo África porque es otra historia, pero, digamos, diversificación es siempre sana desde el punto de vista, No, hay que digamos, de hacerla. tener en el portafolio pues diferentes Hay que hacerla, opciones, pero- oportunidades, pero bueno, hay ciertos, digamos, arraigos y ciertas No, de realidades peso, que el peso no van a geográfico. Tú cambiar. ves el intercambio de Canadá, el 80% también es Sí, con los los Estados Estados Unidos. Unidos. ¿Por Sí, qué? Pues sí, porque sí, esa sí. frontera está ahí Y juntito. con un Es una pequeño frontera detalle inmensa, que es que hay que tomar en cuenta las brutales disrupciones logísticas que ha traído la pandemia. Y en esa medida, con Temec o sin Temec, con China o sin China, el reto de restablecer flujos constantes de montones de productos, no solamente de bienes digamos, primarios, sino sobre todo manufacturas, etcétera, a nivel global es gigantesco. Mira, se está haciendo cada vez más retador. Estamos cerquita de Estados Unidos, atorémosle a eso. Y una vez más ahí hay oportunidades para los gobiernos. Un presidente, a mí
lo que más me deprime de todo esto es lo que no estamos haciendo y el bienestar que le podría estar generando a los mexicanos. Un presidente que estuviera activamente buscando capturar esas oportunidades, pues, estaría creciendo la economía varios puntos más. Y lejos de eso, pues hay empresas que no se están colocando en México porque no saben si van a tener electricidad. Sí, pero hay esa esquizofrenia, de alguna forma, se puede decir, en la mentalidad de algunos políticos, entre ellos, pues, una paranoia. el presidente, la paranoia, esquizofrenia, de que lo que está en el norte, pues sí, económicamente está bien, pero en el fondo está mal. Claro. O sea, Sí, ese es el problema, ¿no? aspiracionistas Está mal, perversos. ¿no? Sí. Y tenemos que luchar contra eso porque históricamente nos han dañado. Claro. Entonces hay ese resentimiento muy fuerte que existe pero por para ahí en ellos el como que- fondo como- del alma, ¿no? Yo creo que es cierto, les ganó la realidad y no saben qué hacer con ella. O sea, les ganó la realidad de Sí. la integración. Pero muchos seguidores siguen pensando de esta forma, Pero ¿no? O son, sea, los, están con- son los sí. seguidores ideologizados, Sí, porque pero lo que dice estos votan, es muy ¿no? importante. No, Sí. yo creo que los votantes no. El grueso de los votantes es muy pro Estados Unidos. Esta Y muy encuesta pro libre comercio. muy pro libre comercio. Por lo que decía Alejandro, esta encuesta que ha hecho el CIDE muchos años sobre las opiniones de los 3 países respecto a sus vecinos, pues Estados Unidos sale muy bien Y evaluado. la gran mayoría del país estaría a favor de una integración sustancialmente más profunda. Por supuesto. Oigan, si me permiten, voy a, con su permiso, Esa es la frase correcta. voy a cambiar un poco de tono aquí los últimos minutos que tenemos para grabar, porque sé que la gente, al escuchar, la audiencia, al escuchar este podcast, busca, por supuesto, el análisis de expertos como ustedes, pero también busca un espacio de reflexión. Y tú lo mencionaste ahorita, Alejandro, la pandemia nos ha traído cambios sustanciales en todo sentido. Y los personales han sido muchos, los cambios individuales. Y me gustaría que tomáramos estos últimos minutos para escuchar de cada uno de ustedes una reflexión que alguien en casa pueda escuchar para reconfortarse un poco sobre lo que está pasando en el país, lo que viene para el país, lo que nos toca hacer en este país como ciudadanos, como ciudadanas. Y que nos vayamos con un toque optimista y lindo en este aniversario que obviamente nos hace celebrar y también nos hace reflexionar. Creo que vale la pena utilizar estos últimos minutos para eso. No sé quién quiera comenzar. Pues si quieren empiezo yo. Digamos, yo creo que hay 2 temas que hay que tener presente y estar optimistas al respecto. El primero es, los costs fueron horrendos, pero estamos saliendo de la pandemia. Por muchas razones, porque el virus tiene un cierto ciclo, el tercera ola ya va de bajada, aunque no hemos vacunado de forma espectacular, estamos por debajo de lo que se esperaría para un país de nuestro nivel de ingreso. Hemos vacunado y eso pues, nos genera un menor riesgo de contagio. En fin, la horrible encierro, los horribles muertos, la horrible crisis del año pasado ya quedó atrás y eso pues nos puede regresar a una cierta normalidad con todos los cambios que trajo esto, ¿no? Que los conocemos todos y los vivimos todos de nuestras muy particulares experiencias personales. Y lo segundo, un poco lo que dijo Héctor, o relativo a una cosa que dijo Héctor. Complicado un presidente como Bolsonaro, ¿eh? O sea, hay de populismos a populismos. Yo creo que el presidente López Obrador tiene muchas virtudes que hay que celebrar y agradecer. Acata cuando la Suprema Corte dice, o el Poder Judicial dice algo, lo acata, no ha desacatado una sola sentencia en ese de sentido, la Suprema Corte. ¿ves tú en o de la México Corte. Un espacio donde se permita que germine una figura del estilo de Bolsonaro? Podría ser en el futuro, pero creo que sería otro tema. Lo veo muy difícil, la verdad. Creo que estamos curados de espanto de este tipo de gobiernos, pero no lo sé. Esos son justo liebres que saltan y nunca sabes por dónde ni cómo. Pero yo creo que el gran resultado de la elección, y lo comentamos acá, es que el ciclo sexenal se va a terminar, va a llegar alguien más, va a haber elecciones, a lo mejor gana Morena, a lo mejor no, nada está escrito, porque esa es la naturaleza de los regímenes democráticos, es la incertidumbre. Es decir, el país continúa, la fortaleza estructural ahí está, la integración con Estados Unidos, todo lo que se ha hecho en algunas entidades, las oportunidades que derivan de ello. Si uno va a Querétaro, pues dice, pues esto se puede. Claro. O sea, no es que estamos condenados al subdesarrollo.
Entonces creo que las cosas van a seguir continuando. El presidente ha hecho cosas, ha hecho cosas bien. La colusión y corrupción entre ciertos grupos económicos, ni siquiera diría empresariales y el gobierno, los factureros, cosas espantosas, pues se han ido acotando. Entonces yo creo que hay también razones para estar optimistas. No voy a decirlas para estar pesimistas, porque no era tu pregunta. Sí. Sí, hay muchas, yo creo que hay De muchas. eso hemos hablado Sí. durante 2 años. Hay muchas razones y yo llevo aquí casi 8 años, 7 y medio. A veces me da la sensación de que el país avanza 5 pasos y retrocede 3, entonces siempre se quedan esos 2 de Eso es muy bueno. Sí, sí, ansia. sí, sí. Ahora tengo ciertas dudas, pero lo que ha mencionado Carlos, o sea, el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa, nada es eterno. Y hay que verlo desde esa perspectiva. Cuando analizamos la política, temas económicos, muchas veces tendemos a verlo desde la perspectiva muy corta, ¿no? Cortoplacista, pues ahora, aquí. Pero hay que verlo un poquitín más, digamos, de mediano o largo plazo. Las cosas cambian y en ese sentido, pues nada es eterno. Tampoco este gobierno es eterno para los que quieren el cambio. Y realmente falta poco desde la perspectiva de largo plazo. Yo creo que este tiempo de la pandemia ha sido un tiempo difícil, no cabe duda, para todos los que han perdido a seres queridos, los que se han enfermado, o sea, tiempos difíciles. Pero por otra parte, también esa pandemia me da la sensación ha abierto oportunidades en muchos ámbitos, en muchos contextos. Por ejemplo, en el caso, o sea, la digitalización, el tema del uso de Internet para hacer negocios. O sea, a fuerza, muchos tuvieron que cambiar su negocio ajustándolo a las nuevas realidades. Y eso fue un factor, la pandemia, que aceleró bastante precisamente lo que pues está ocurriendo en el mundo, en muchos países desarrollados desde hace bastante tiempo. Por otra parte, pues la pandemia también es una oportunidad para pues un poco reflexionar sobre la vida, encerrarse quizás un poco en uno mismo. Es difícil escucharse a uno mismo, ¿no? O sea, ya tendríamos que entrar en el ámbito un poco de reflexiones psicológicas y filosóficas Empieza a de confesarte, quiénes Beata, somos y no te cómo somos, limites. hacia dónde vamos. Pero yo creo que para muchos eso fue también un tiempo para poder un poco descubrir su interior, ¿no? Sí. Que en México, a lo que no les gusta a los mexicanos, aquí voy a ser un poco crítica, son 2 cosas, el silencio, digamos, y la soledad. Es lo que realmente los mexicanos sufren mucho y en la pandemia sí han tenido oportunidad de pues experimentarlo. Es sufrimiento, pero a través de ese sufrimiento muchas veces se llega a pues descubrir nuevas facetas de uno mismo. Y yo creo que en ese sentido muchos que nos van a estar escuchando, que nos escuchan, han vivido ese proceso y han entendido quizás un poco más de cómo son. Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me gusta lo que está sucediendo en las regiones, en las ciudades. Creo que le va a cambiar la cara al país. Empiezan a surgir polos de desarrollo. Vemos un noreste, un noroeste, un occidente, incluso pues, lo que está pasando allá por los rumbos de Mérida, y ves desarrollos inmobiliarios, ves nuevos mercados. Creo que Beata hablaba de la digitalización, me parece que le va a cambiar la cara al país. Incluso hay una comunidad por ahí de programadores y todo, que están saliendo muchos startups y negocios nuevos bien interesantes. Hay movimientos culturales que no veíamos hace 10, 15 años y creo que todo eso es muy promisorio. Y yo añadiría algo más, una visibilidad mucho más clara de las desigualdades profundas del país. Malamente, la pandemia nos abrió los ojos, nos dimos cuenta que la desigualdad era mucho más grave de lo que se calculaba y creo que eso es bueno, ya estamos conscientes del problema y pues de ahí para arriba, ¿no? Alejandro, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que ha sido una época muy complicada. Ojalá, como dice Carlos, ya vayamos de salida, porque sí creo que estamos llegando precisamente a ese momento en el cual la suma de las pérdidas, las humanas, las laborales, las de oportunidades, las de formas de vida, está empezando a ser complicada y en donde los liderazgos otra vez tienen una gran responsabilidad en encontrar caminos para que no se exacerben pues, por ejemplo, las frustraciones por estas nuevas desigualdades. Ese es un gran punto, Arturo. O sea, la recuperación del empleo relativa como es, insuficiente como es brutalmente desigual, de entrada entre hombres y mujeres. Y de los ingresos generados por empleo es doblemente, es decir, se suma esta desigualdad porque la recuperación de los ingresos es aún mayor entre los hombres que están recuperando su empleo. Aún menos mala. Mujeres. Aún menos mala, exacto. En términos relativos, pues. Entonces,
se están no solamente visibilizando, sino que exacerbando muchas de estas desigualdades. Pero dentro de este contexto tan complejo, quizá lo que estoy diciendo es abróchense los cinturones porque todavía viene turbulencia. Pero en el contexto creo que sí vemos, además de todas estas muestras que señalan Beata, Carlos, Héctor, una constante que sí se está mostrando en las expresiones de sociedad civil, en las expresiones de muchos liderazgos políticos locales de distintos partidos, que tiene mucho más que ver con la convicción de éxito y de futuro. Y creo que hubo en el 18 muchas campañas locales donde eso fue lo que triunfó, en donde sí hubo capacidad de construir esperanza, de decir nosotros lo podemos hacer de una manera distinta y no es exclusivo de un partido. Y creo que también hay esta muestra que se dio en las elecciones del 18, para centrarnos en la parte política, de que los mexicanos, desde luego, mayoritariamente en el 18 y todavía en mayoría relativa en el 21, están votando a favor de alternativas que tienen una vertiente populista y autoritaria muy preocupante, pero que también reflejan una necesidad de que le entremos a estos temas de abuso, de exclusión, de desigualdad, y que eso a lo que nos lleva es a que no van a tolerar malos gobiernos para siempre. Es decir, no hay un apetito autoritario en la población, lo que hay es un apetito de gobiernos que funcionen. Sí. Eso a mí me parece extraordinario. Y ciertamente, en estos últimos 2 años que han estado marcados por la pandemia, hemos visto, entre otros, cómo el movimiento feminista ha traducido décadas de esfuerzo, de lucha, pasado por episodios particularmente visibles, notorios y para algunos preocupantes, a ir impulsando con mayor eficacia al ámbito judicial tomas de decisiones que son muy importantes para, en este caso, pues la posibilidad de la interrupción de un embarazo no deseado de manera sistemática. Y no es que se haya acabado la agenda, es creciente, ni que sea el único grupo social que ha tenido estas oportunidades de ir empujando cosas, pero ciertamente eso nos habla de que un pedazo importante de esta construcción democrática que todavía está inconclusa está sólida a pesar de lo que vemos, y creo que eso es un motivo para todos estos optimismos, porque ahí es donde está la base, en las personas que como ciudadanas y ciudadanos pues creemos que las cosas pueden salir mejor y nos organizamos de distintas formas para tratar de propiciarlo. Bueno, pues fue un año de grabaciones de todos ustedes y vienen muchos más. En el siguiente aniversario, quién sabe de qué estaremos platicando, qué temas habrá sobre la mesa, qué se analizará. Queda mucha historia y qué emocionante que existan espacios como este para poder discutirlo. De hecho, con eso quiero despedirme felicitándolos porque hacer un podcast de estos temas no es nada fácil. Hacer que consuman un podcast de estos temas es aún más difícil y ustedes lo han hecho y lo han hecho de una manera extraordinaria. Y agradecerles por esto, por poner estos temas en la mesa de conversación de jóvenes y no tan jóvenes que escuchan este tipo de contenidos en internet, que son los menos, porque la gran mayoría de lo que se ve en internet pues no abona nada como este contenido sí lo hace. Agradecerles, felicitarles y despedirnos de la gente que nos está escuchando. Fue un año más de Con su permiso y que vengan muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo.